Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de física. Hoy les hablaremos sobre la ley de gravitación universal. Y las leyes de Kepler. Comenzamos. Hoy les voy a hablar sobre la primera ley de Kepler, o bien conocida como la ley de las órbitas. Primero tenemos que ver que existían tres modelos en los que en el primero teníamos que la Tierra era el centro del sistema solar y el Sol junto con los demás planetas giraban alrededor de la Tierra. Esto lo presentó Ptolomeo. Después tenemos que Copérnico propuso lo mismo, sin en cambio la Tierra la pasó junto con los planetas y el Sol era quien se encontraba en el centro del sistema solar. Y por último tenemos a Brachet, quien uniendo los dos modelos hizo el suyo diciendo que la Tierra junto con la Luna giraban alrededor del Sol, pero a su vez el Sol giraba alrededor de la Tierra junto con los demás planetas. Sin embargo, Kepler no estaba de acuerdo con esto y él decía que no encajaba de acuerdo a los estudios realizados por Marte. Entonces, él decía que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse mientras los planetas giran. Así como tenemos aquí que el Sol está en el foco y los planetas giran en forma elíptica. Y a lo que él describe como una elipse es el lugar geométrico de dos puntos cuya suma de las distancias a dos puntos llamados focos es constante. Esto quiere decir que la suma de f al punto de la elipse más la suma de f' al mismo punto es constante. Es decir, a' más a es igual a f' de f. Entonces tenemos que en la primera ley de Kepler todos los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo una trayectoria elíptica. Hoy voy a hablar sobre la segunda ley de Kepler. Esta ley se basa en que la Tierra está en una órbita elíptica y que el punto más cercano se llama perhelio y el punto más lejano se llama afelio. Cuando la Tierra está más cercana al Sol es más rápida y cuando está más lejano, que es en el afelio, va mucho más lenta. Su área y su tiempo son iguales por el movimiento angular. Hola, yo les voy a hablar acerca de la tercera ley de Kepler, o también conocida como la ley de los periodos, en la cual esta ley está relacionada con el periodo de un planeta, basándose a el tiempo que tarda en completar su órbita respecto a su radio. Esta ley nos define que entre más cerca se encuentre cualquier planeta del Sol, su periodo va a ser menor, dando así que su distancia media de igual manera va a ser menor, pero respecto a su movimiento va a ser mayor. De igual manera, pero en efecto contrario, que entre más alejado esté un planeta del Sol, su órbita va a ser mayor, dando así que su periodo va a ser de mayor magnitud, pero a la vez hace que el planeta gire más lento. Una fórmula en la cual nos puede llegar a explicar este fenómeno es Ks, que es igual a t al cuadrado sobre r al cubo, en el cual se define como la constante proporcional del periodo elevado al cuadrado de cualquier astro, de cualquier planeta, que es directamente proporcional a la distancia media elevada al cubo. Gracias a esta fórmula nos puede llegar a explicar que en relación al periodo que tiene un planeta con respecto al Sol y también la distancia media que éste recorre, tomando en cuenta la distancia que tiene el perihelio con el afelio, dado que para calcular la distancia media va a ser RA, que va a representar la distancia de la fila, con RP,
que viene siendo la distancia del perihelio. Dado así que para esto se van a sumar y van a generar un promedio, como viene a definirse para calcular la distancia media del planeta con respecto al Sol. Bien, dado con esto y con la fórmula de Kepler, gracias a las investigaciones que tuvo Isaac Newton, se llegaba a comprobar que con las leyes de Kepler se llegó a formular la ley de la fuerza gravitacional universal, dando así que con esta ley se llegó a justificar que Kepler tenía razón respecto a todos los momentos de su investigación, de todas sus teorías, de todas sus leyes. Pero también, gracias a las leyes de Kepler, Newton logró descubrir lo que viene siendo la fórmula de fuerza gravitacional universal. Gracias al trabajo de Newton, base a su fórmula, logramos determinar la fórmula acerca de la tercera ley de Kepler, en la cual se toma como la suma de la fuerza total, en donde la fuerza de atracción gravitacional debe de ser igual a la fuerza centrífuga de acuerdo al planeta. Dado a esto, tenemos que despejar y sacar la velocidad respecto a que tiene el planeta. Dado así, llegamos a definir esta fórmula, donde además la llegamos a comparar y la llegamos a igualar con la velocidad lineal, para que de esta forma nos genera esta fórmula, en donde esta fórmula la utilizamos principalmente porque tiene periodo. El periodo es parte fundamental de la tercera ley de Kepler, en la cual nos vamos a enfocar para despejar y obtener. Al eliminar la raíz, pasa de aquel lado al cuadrado. Ya teniendo al cuadrado, en radio, dividiendo pasa multiplicando, generando el r al cubo. De esta manera despejamos y obtenemos que el tiempo al cuadrado va a ser 4pi r cúbica sobre g m del Sol. Ahora, obtenemos la raíz para generar en sí el valor del periodo, quedándonos que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz del r cúbica de g m del Sol. Dando en otras palabras, el tiempo al cuadrado va a ser 2pi gm del Sol por r al cubo. R al cubo, ¿a qué se nos refiere? A la distancia media, dándonos así que Ks, que es la constante, va a quedar que es 4pi sobre gm del Sol, dándonos igual a un valor aproximado a 2.97 por 10 a la menos 19 segundos cuadrados sobre metros cúbicos. Esta unidad es útil y es fundamental dentro de nuestro sistema solar, porque el valor que tomamos en cuenta es la masa del Sol. Sin embargo, esta fórmula, como viene siendo la ley de Kepler, la podemos implementar para cualquier tipo de sistema astronómico, como tomando de referencia los satélites con respecto a nuestro planeta, los satélites artificiales respecto a nuestro planeta, los satélites naturales que puede tener un planeta normal, y en sí también como los cometas o los asteroides respecto también con el Sol. Hoy les voy a hablar sobre la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal es una ley de la física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Fue descubierta por Isaac Newton en 1687, en donde dedujo que las fuerzas con las que se atraen los objetos con diferente masa depende del valor de la masa y del cuadrado de la distancia que los separa.
También se dio cuenta de que la gravedad depende de la distancia y masa, no solo de la distancia. Gracias a esto, Newton llegó a la conclusión de que la magnitud de la fuerza de gravedad debe ser proporcional a ambas masas, llegando así a esta ecuación en donde M son las masas y R es la distancia que las separa. Finalmente llegó a su última ecuación, que es la que es utilizada actualmente, en donde dictó que cualquier partícula en el universo atrae a otra cualquier partícula en el universo con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente al cuadrado de la distancia que las separa. Gracias por su atención. Hasta pronto.